Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y vamos a hablar del partido de Liga F, que vuelve la Liga F por fin. Vamos a jugar contra el Sporting de Huelva en un estadio histórico en el Colombino, que para que os hagáis una idea, está situado en la avenida Decano del Fútbol Español. Vamos para allá. Bueno, como ya hemos dicho, en el nuevo Colombino, 4 de la tarde del sábado. ¿Cómo llegan los dos equipos? Pues el Real Madrid, acordaros que perdió contra el Barcelona, que empató contra el Levante, pero el resto de partidos están ganados en Liga F. Sin embargo, el Sporting de Huelva va un poco más renqueante, aunque este año, curiosamente, va bastante mejor. El Sporting de Huelva es un equipo bastante modesto, en el que hay un montón de rotación en este equipo y constantemente tienen que estar, pues reciclando no, generando una nueva plantilla, temporada tras temporada. Entonces, ¿qué ocurre? El entrenador Antonio Toledo, por cierto, también directivo del Sporting de Huelva, y que tiene alguna declaración interesante, pero eso lo veremos en el directo del próximo lunes. Hablaremos de alguna declaración de Antonio Toledo que me parece interesante para comentar y debatir. Lo que está creando, o lo que ha creado, es un equipo que fundamentalmente intenta ocupar de la manera más racional el espacio, que todos los estudiosos del fútbol entienden que es el 4-4-2, y un juego muy directo, muy vertical, en el que apenas hay elaboración. Entonces va a ser un equipo que nos va a esperar básicamente en su campo, se va a encerrar, algo que por cierto a nosotras no nos suele ir bien, y va a jugar al contragolpe. Es importante, sobre todo los primeros minutos, tratar de manejar el balón, mover bien y rápido también el balón, para poder generar ese desorden que nos va a proponer el Sporting de Huelva. ¿Qué más tenemos? Bueno, el Sporting de Huelva hay cosas bastante interesantes acerca de él. El entrenador ya comenta en esas declaraciones que tiene varias bajas. Bajas, el Sporting de Huelva tiene a Estefaní Blanco y Vanessa Santana. Vanessa Santana, que jugó contra Argentina en aquel partido del 7-0, que creo que además se lesionó ahí. Y el Real Madrid, que ya ha emitido la convocatoria. Madre mía. Bajas: Claudia Florentino, Lorena y Esther. Esther, que no ha llegado al partido. Acordaros que estuvo convocada por la selección y se cayó. Se cayó de la convocatoria, no es que se cayera y se lesionara, sino que se cayó de la convocatoria. También tener en cuenta que la semana que viene jugamos contra el Chelsea, es decir, que yo creo que vamos a ver varias caras nuevas en el 11 inicial de Alberto Toril. Bueno, ¿qué más cosas tenemos? El Sporting de Huelva, que ya comentamos que juega sobre todo un juego muy directo, muy compacto, un 4-4-2, intentando cerrar espacios. Es un equipo que además me llama la atención por una cuestión, y es que me llama la atención que su posición actualmente, el Sporting de Huelva está 12º, tiene 8 puntitos. Pues fijaros que esos 8 puntos los ha conseguido con solo 4 goles. Tiene 15 en contra. O sea, la diferencia de goles que tiene es un -11. Pero ha marcado 4 goles y ha conseguido 8 puntos con él. Es un porcentaje bastante bueno, porque además es el equipo
Bueno, la Lama ha metido 3 goles, pero la Lama no tiene ningún punto. Pero es que el Sporting ha metido 4 y tiene 8 puntos. El siguiente sería 6 puntos, o sea, 6 goles con 2 puntos, que es el Deportivo Alavés. Es decir, la verdad es que la rentabilidad que está metiéndole el Sporting de Huelva a los goles que mete es bastante espectacular. Bueno, ¿qué más cosas? El Sporting de Huelva, que ha tenido que completar su convocatoria con un par de canteranas, y nosotras, que hemos completado nuestra convocatoria con Carla Camacho, el nuevo colombino que se va a abrir para la ocasión. Estaba Antonio Romero. Ha habido presión por parte de la Liga F para poder jugar en ese campo, ya que además estaba habiendo mayor oferta que la capacidad del estadio en el que normalmente juega el Sporting. Claro, eso de alguna manera él se quejaba que en cuanto a lo deportivo, entrenar en unas instalaciones para jugar en un campo como el Nuevo Colombino a ellas les perjudicaba. Claro, efectivamente, jugar en el Nuevo Colombino, césped natural, un campo grande, nos viene de lujo. ¿Para qué nos vamos a negar? Enfrentamientos que hemos tenido entre nosotros. Bueno, pues de 5 enfrentamientos directos, una victoria del Sporting de Huelva, un empate y 3 victorias del Real Madrid. Esa victoria del Sporting de Huelva fue el último enfrentamiento. De hecho, fue la derrota de Alberto Toril, que no fue contra el Barcelona, y que de hecho yo creo que generó muchas dudas de cara a la clasificación europea la temporada pasada. Una derrota que fue bastante dura. El resto, pues ya digo que de normal ha ganado el Real Madrid, excepto un empate en la temporada 2020-2021. A ver, en resumen de todo esto es que no hay excusas. Este partido hay que ganarlo. Y es verdad que este tipo de partidos es un poco trampa, es verdad que son equipos que se encierran, es verdad que no se nos da especialmente bien, pero es que hay que ganar. No nos vale otra. Vale. Nosotras, que somos quintas ahora mismo, como ya hemos dicho, con 5 partidos ganados, un empatado y uno perdido. La racha de los últimos 5 partidos, claro, en el del Real Madrid se incluye también la Champions, como veis, 2 empates. Y en el cara a cara, lo que hemos comentado, 4 victorias para el Real Madrid y una victoria para el Sporting de Huelva. Partido a las 4 de la tarde, lo va a retransmitir DAZN, ya sabéis, por el canal de YouTube. De momento, creo que ya para toda la temporada lo vamos a poder ver en los canales de YouTube en abierto. Así que una gran noticia. Y ya está, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Y recordar, suscribiros al canal. Dale like al vídeo si te gusta. Ante el lío de Twitter, de si se cierra o no se cierra, ya sabéis que en cualquier caso estamos aquí, que en cualquier caso también estamos en Discord, que estamos en Instagram, que estamos en TikTok, y probablemente dentro de pocos días estemos en otra red social. Ya os contaré al final si vamos o no vamos. Y ya está, nada más. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. El lunes 10:30 de la noche haremos directo, comentaremos alguna cosa del entrenador del Recreativo, Antonio Toledo. Ya digo, me parece interesante. Y nada más. ¡A la Madrid!